por aprobar las actas de las sesiones número 105, 106, 107, 111, 112, 117, 118, 120 y 122 a 132. El señor secretario, abogado, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para esta cuenta. En primer término, oficio de la corporación comunicando que se tomó conocimiento de la voluntad de retirar de tramitación el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Civil, Código Orgánico de Tribunales, Código de Procedimiento Civil, en materia de competencia para conocer el juicio de petición de la comunidad hereditaria, de tal manera que la comisión procederá a devolver los antecedentes a Secretaría General. También tenemos comunicación del Consejo para la Transparencia. Informa que su presidente, el señor Jorge Jaraquemada, no podrá asistir en la sesión de hoy, pero por problemas de salud. Muchas gracias. No obstante, asiste en representación el señor director jurídico, don David Ibaceta Medina. Él está acompañado de la jefa de la Unidad de la Normativa y Regulación, Ana María Muñoz, y el abogado analista de la misma unidad, Alejandro González. La Fiscalía Nacional, como lo ha hecho en todas las sesiones y siempre se le ha permitido, la presencia como oyente de la abogada señora Carolina Cruzat Vega, que se encuentra presente en esta oportunidad. El Ministerio Sexpress comunica la asistencia del señor ministro don Gonzalo Blumel, acompañado de don Mac Pavés, jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales, el señor Gonzalo Guerrero, secretario ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, y Constanza Oneto, asesora de la División Jurídico-Legislativa. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en puntos varios. A ver, yo en puntos varios, señor secretario, yo sé que las próximas semanas van a ser complejas. Tengo varias solicitudes de colocación de proyectos en tabla, sobre todo para los días miércoles que hemos reservado las mociones parlamentarias, independientemente que vamos a trabajar los días lunes en Tribunal Constitucional como lo acordamos, y hoy día yo volví a hablar con el ministro Blumel en relación a eso. Y le conté del acuerdo que habíamos optado por partir. Bueno, también que esté presente Max Pavés, que es nuestro jefe de la División Legislativa de la Sexpress. Vamos a partir por aquellos temas que han formado parte del trabajo del grupo de estudios que generan más consenso, de los 25 puntos. Y dentro de los 25 puntos probablemente los que generan más consenso aún con el gobierno, porque no necesariamente el gobierno comparte todos los acuerdos de grupo de estudio. Esperamos que comparta algunos, pero entiendo que, como dijo el diputado Soto, en los temas orgánicos, por ejemplo, hay mayor grado de consenso, por lo que me expresó también el ministro Blumel, ¿ya? Así que la idea es eso. El diputado Gonzalo Fuenzalía, que le vamos a dar un premio por haber venido corriendo, me ha pedido que pongamos en tabla un proyecto que yo le prefiero que usted lo explique someramente. Sí, un proyecto que hice relación con el procedimiento sumario de lanzamiento en el caso de los arriendos, y también lo hicimos extensivo a los precarios, los comodatos precarios, o la acción de precarios, mejor dicho. Entonces, un proyecto que es muy necesario, porque todos los años vemos la noticia, gente que no puede sacar al arrendatario, se demora mucho en un juicio sumario sacar el arrendatario o la persona que está ocupando el inmueble. Entonces ideamos con el diputado Matías Walker una idea de una medida precautoria que pudiese quizás ser una fórmula también de tener otras herramientas para hacerlo más express, o que el juez tenga alguna herramienta que pueda decretar para que hacerlo más rápido. Eso es lo que trata el proyecto. Me encantaría lo pudiéramos ver. Yo creo que tampoco es un proyecto de lata tramitación, yo creo que hay que escuchar civilistas, en fin, pero un proyecto que es muy ciudadano y que obviamente también es muy jurídico, sobre todo en el ámbito civil. Muy bien. Eso, presidente. ¿Les parece que podamos ponerlo, ojalá el miércoles de la próxima semana, en tabla? Un tema efectivamente bastante ciudadano, y estoy en deuda con el diputado Fuenzalía, que lo había pedido hace mucho tiempo. Intentémoslo en fácil despacho, ¿ya? Sí, es un tema procesable.
Y el Supremo Gobierno comparte el objetivo del proyecto, me imagino, diputado Fonsalía. El Supremo Gobierno también tiene un proyecto que entiendo que está en entró por el Senado, pero bastante más largo porque se refiere a modificaciones en los plazos en el juicio sumario como tal. Entonces, la idea es que yo hablé con el ministro Monker, que la idea es que venga, y la idea es que esto avance más rápido, de todas maneras avanza más rápido que el Senado, y bueno, luego se puede fusionar en el Senado con el proyecto del gobierno y así sale un muy buen proyecto. Muy bien, es un complemento. Podemos invitar en esa sesión, podría venir justamente el ministro Monker, que va a liderar este tema. Cristian. No me tienten, por favor. El ministro Cristian Monker. Muy bien, gracias. También el diputado Marcelo Díaz había solicitado poner en tabla un proyecto que es de su autoría, que dice relación con qué tema, señor secretario, ¿usted tomó nota? Sí, es una modificación al Código Penal para calificar especialmente las agresiones a los dirigentes vecinales. Ah, eso es. Muy bien, ya, eso también podríamos ponerlo en tabla. Ya, el que me ha insistido mucho que podríamos poner en tabla también un proyecto, el diputado Rodrigo González. El de la renuncia de los voluntarios. Sí, que tiene que ver con la renuncia de los parlamentarios, pero él lo que propone, y me parece razonable, es que ese proyecto se vea en conjunto con un proyecto que es del diputado Pepe Out, que tiene que ver con el reemplazo de los parlamentarios, una vez que o renuncian o caen en alguna incompatibilidad. Yo quiero recordar que en alguna legislatura anterior incluso habíamos alcanzado un acuerdo político cuando, ¿se acuerdan que hubo toda en el primer gobierno del presidente Piñera hubo toda una polémica por los senadores que renunciaban para ser ministros, entre ellos el propio ministro Chávez, la senadora Matei en su momento, y se generó un acuerdo que distinguía cuando la vacancia se producía por la muerte del parlamentario, por la incapacidad absoluta física o mental, o cuando se producía la vacancia para asumir otro cargo, por ejemplo, el ejecutivo. Entiendo que el diputado Pepe Out tiene una propuesta y lo que me propone el diputado Rodrigo González es que se pueda ver conjuntamente con ese proyecto. Además, considerando que ambas bancadas, la del PPD o el Partido Radical, no tienen representantes en esta comisión, entonces que podamos hacer un gesto y ponerlo en tabla en algún minuto. Lo que pasa es que yo creo que ambos están en el mismo trámite constitucional, pero lo que pasa es que tienen ideas matrices distintas. Lo que pasa es que lo que me dice el diputado Rodrigo González, bueno, y me lo había planteado también el diputado Tucapel Jiménez antes del problema de salud que lo ha quejado el último tiempo, es que incluso el proyecto del diputado Pepe Out se pudiera ver antes, porque es difícil poder evaluar un sistema de renuncia si no tenemos claro cuál es el sistema de reemplazo, porque ahí se produce una serie de distorsiones de lo que es la representación popular del cargo de parlamentario. Entonces, yo me comprometí con ellos ponerlo en conocimiento al resto de los integrantes de la comisión con el objeto que en algún momento podamos tratar eso, ¿les parece? Dentro de las reformas institucionales que además el gobierno tiene mucho interés en impulsar, entonces. Muy bien. Y tendremos la ocasión también de ver cuál es la propuesta del Ejecutivo al respecto. ¿Les parece que tomemos esos tres acuerdos como para ir ordenándonos respecto de en qué nos vamos a entretener las próximas semanas? Muy bien. La sesión tiene por objeto continuar con la votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, boletín número 12.100-7. Se ha invitado al señor ministro secretario general de la Presidencia y a sus asesores, señores Max Pavés, Gonzalo Guerrero y al presidente del Consejo para la Transparencia. Entiendo que el presidente del Consejo de la Transparencia se excusó y el ministro Blumel se va a incorporar en algunos minutos más, según me había expresado.
Muy bien, así que bienvenidos todos nuestros invitados, qué bueno que participen en esta discusión, en esta votación, esperamos que lleguen más parlamentarios. Sí. Muy bien. No, si no ha hecho mayor cuestión. Señor secretario, ¿dónde vamos? Señor presidente, usando como punto de referencia el comparado que estamos utilizando, corresponde en este momento proceder a votar en la indicación número 19 presentada por el Ejecutivo, que se encuentra en la página 23 del comparado. Indicación 19. ¿De 18? Quedó pendiente. 17 y 18 quedaron pendientes para una nueva propuesta. Tendré que llegar a la indicación. ¿Qué página? La página 23, presidente. Página 23 comparada. Son distintos. La 18 está en el 21. La página 21. Sí. ¿Y la vamos a ver ahora? La 19 es la que corresponde votar. Ah, Ya, proceda a leerla, Sí. por favor, señor secretario. Corresponde, señor presidente, votar la indicación 19, la cual incide en el actual literal K del numeral 1, que ha pasado a ser literal A en el siguiente sentido. En este literal K introduce las siguientes modificaciones. Primero, reemplaza su número 1, que es un número 1 romano pequeño que está acá, lo reemplaza por lo siguiente, dice: introduce en el inciso primero las siguientes modificaciones. Todas estas modificaciones van al artículo 23 de la ley. Elimínese la primera frase de la administración. Aquí estamos liberados de votar, puesto que se trata de una de las normas que fueron votadas en paquete al principio de la votación. Perfecto. Acto seguido, dice: reemplázase en la frase calificados como por la expresión declarados. Eso sí tenemos que votarlo. Ya. Calificados como por declarados. Eso está ustedes tendrán que ver en la primera columna, artículo 23, está en negrita, calificados como. Entonces eso lo reemplaza por declarados. Luego, elimínase la oración de la Administración del Estado establecida en el Decreto Supremo número 680, 1990 del Ministerio del Interior. Eso lo tenemos ya votado. El literal B de la indicación procede a incorporar el numeral 3 nuevo, de tal manera que lo que vamos a votar en definitiva es el reemplazar las frases calificados como por la expresión declarados. Vamos a votar el numeral 2 romano, que agrega el siguiente, que está en la columna al medio, que agrega el siguiente inciso segundo, que dice: para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que un acto o documento ha sido declarado secreto o reservado y por tanto deberá incorporarse al referido índice cuando el acto que así lo declare se encuentra firme. Y vamos a votar el numeral 3 romano nuevo chiquitito, ese que dice: introduzcanse en el actual inciso segundo del artículo 23, que ha pasado a ser final, las siguientes modificaciones. Reemplaza, en la primera columna está en negrita, reemplázase la expresión calificados por declarados, de tal manera que incluirá la denominación de los actos, documentos, informaciones que sean declarados como secretos, ya no calificados como secretos, y sustituye la expresión calificación que está al final por declaración. ¿En qué consta tal declaración? La expresión calificado y calificación por declarado y declaración, respectivamente. Eso sería la materia que habría que votar, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Sí, yo, como usted va a explicar, don Max, le aprovecho de preguntar, lo tengo claro respecto a las resoluciones judiciales, pero ¿en qué disposición está resuelto cuando el acto administrativo se encuentra firme? Para que aprovecho de preguntarle. No, cuando, como hace referencia este inciso final que va a quedar, que el acto que para los efectos de lo dispuesto a este artículo se entenderá que un acto o documento ha sido declarado secreto o reservado y por tanto deberá incorporarse al referido índice cuando el acto que así lo declare se encuentra firme. Me imagino que se refiere que no admite más recursos. Mi duda es más general. ¿Dónde está? No sé si en el estatuto administrativo, también la Secretaría, en la ley de base del procedimiento, ahí
ahí se define cuándo el acto administrativo se encuentra firme. Ya. Don Max, tiene la palabra. Presidente, muy breve. Esta indicación tiene por objeto ser, en primer lugar, una precisión conceptual, que es algo que se ha trabajado con el Consejo para la Transparencia, en el sentido de que la ley debiera declarar y no calificar. El que califica en el fondo es el tercer órgano que en el caso concreto le atribuye una calificación a algo que la ley declara. Por lo tanto, estamos tratando de hacer una adecuación simplemente conceptual, ya que en el fondo los actos y documentos declarados secretos por la ley y es el Consejo para la Transparencia que eventualmente otro órgano va a calificar. Es una precisión de lenguaje. Y lo segundo es que este inciso segundo nuevo que está acá es algo que en la práctica este artículo tiene poca aplicación, justamente porque no existe la obligación de registrar e incorporar en el registro, en este índice, todos los actos que se han declarado, los actos firmes que se encuentran declarados secretos. Por tanto, lo que busca es agregar y hacer extensiva o hacer vinculante esta obligación de aquellos actos que se han declarado secretos, incorporarlos al índice. Eso es todo más, presidente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pongámoslo en votación, señor presidente. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación la disposición del proyecto que está en la página 23, más la indicación 19 que está en la misma página 23. Proyecto más indicación. Señor... No, sí. Espera, no llegó. Señor Cruzcoque, ahora sí. A favor. Señor Díaz, a favor. Señora Flores, a favor. Señor Fuenzalida, a favor. Señor Gutiérrez, a favor, señor Gutiérrez. Señor Hirschman, señora Núñez tampoco. Señor Zafirio, A favor. y señor presidente. A favor. Señor presidente, el proyecto con la indicación ha sido aprobado por unanimidad de los diputados presentes. Tenemos 357 00. Página 23. Muy bien, continuamos. Sí, corresponde a la página siguiente. Con esta ocasión votamos exclusivamente una indicación del Ejecutivo que incorpora un elemento nuevo al proyecto. Agrega un literal BB nuevo del siguiente tenor. Agrégase a continuación del artículo 23 cuya modificación acabamos de votar. Se agrega un epígrafe que dice lo siguiente: párrafo tercero de la reclamación en contra de las decisiones sobre acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. Es el título nada más. Indicación 20. Gracias. Página 24. Ya, es solo sobre el título. Es solamente el título del ¿Les párrafo. parece con la misma votación, señoras y señores diputados? Más el señor Hitchke, no sé si Sí, que está incluido dentro de la expresión se incluye también. señores diputados. Ya, perfecto. Cambio de título nada más. Cambio de planilla. Listo. Muy Y bien. el señor Hitch. Tenemos 800 entonces. Después corresponde votar el numeral 21, la indicación 21 que está en la misma página 24. Esta indicación ya reemplaza el literal L del proyecto por el siguiente. Modifícase el artículo 24 del artículo primero en el siguiente sentido. El artículo 24 está en la columna inicial de la misma página. Reemplaza en el inciso tercero la frase 15 días que está con negrita por 20 días hábiles, de tal manera que la reclamación deberá presentarse dentro del plazo de 20 días hábiles según la propuesta. Sustituye en el inciso cuarto la palabra gobernación, que está en el inciso siguiente, por delegación presidencial provincial, y reemplaza en el inciso final la palabra gobernación por delegación presidencial provincial, haciendo una actualización de la nueva nomenclatura de dichas autoridades. Traspaso de competencia a los gobiernos regionales. Exactamente. Indicación Muy bien, por la misma votación, ¿les parece? 21, Diputado Cruzcoque. 24. Presidente, supongo que esto entonces va a estar ya publicada esta ley para cuando existan los delegados presidenciales provinciales. Lo que pasa es que la reforma ya está aprobada. Ya. Y Pero si entrara en vigencia, qué sé yo, por arte de magia, entra en vigencia rápidamente.
Lo que pasa es que generalmente eso lo hemos resuelto en los artículos transitorios. Ah, por eso, va a tener un transitorio para adecuar O esto. sea, en todos los proyectos de ley en que nos hemos adecuado a la nueva legislación en materia de traspaso de competencia de gobiernos regionales, hay un artículo transitorio que lo resuelve. Entonces, diputado Díaz, utilice el micrófono para que nos ilustre a todos. Gracias. No es el caso, porque esa reforma constitucional está aprobada, la figura ya existe, solo que no ha entrado en funcionamiento. Pero, claro, sí, por eso. Ya existe. O sea, nosotros tenemos que adecuarnos a la reforma constitucional. Y si hay alguna duda, podemos resolverlo en un artículo transitorio, pero se entiende que hace. Entiendo además que hay un artículo transitorio en la propia ley de traspaso de competencias que resuelve este tema. Ahí la Secretaría nos puede ilustrar. Diputado Cruzco. Sobre el mismo punto, ¿no sería razonable mantener hoy día la nomenclatura actual para que luego en los transitorios se señalase que si cambia esa nomenclatura o que pues, atendida la ley que está aprobada, ¿verdad? Que ya cambió. Sí, ya está bien, pero si esto entrase a regir ahora no sería impracticable, pues no existe la figura hoy. Es que nosotros Existe, pero no está implementada. Sí, no existe, o sea, si tú hoy día señalas quién es el delegado presidencial provincial, no existe. Diputado Cruzcoque, lo que pasa es que no ha entrado en vigencia. Existe desde el punto de vista jurídico y lo que tenemos que hacer es adecuarnos a el texto de la nueva Constitución. Insisto, la Secretaría ahí nos puede enviar un informe, pero entiendo que esto está resuelto en los artículos transitorios de la propia ley de traspaso de competencias a los gobiernos regionales, que traspasó 40 competencias y establece claramente lo que es el cambio de denominación y la fecha en que estos se van a verificar. El diputado Gutiérrez. Diputado Cruzcoque en su preocupación, pero yo creo que se soluciona con una transitoria que digamos que la referencia que hay, mientras no esté vigente, es al intendente, mientras tanto, porque es el delegado que es en el plazo del intendente y del gobernador provincial. Claro. Eso lo vamos a solucionar en un transitorio. En un transitorio. Don Max Páez. Presidente, mire, la disposición 28ª transitoria de la Constitución establece en su inciso 1, 2, 3, 4 soluciona el problema porque dice las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda. Por lo tanto, esta disposición anteriormente dice que cuando no se suceda la primera elección de gobernadores regionales, sigue vigente la existencia de los intendentes. Por tanto, si nosotros hacemos esta modificación ahora, en virtud de la disposición 28ª transitoria, va a entrar en vigencia cuando asuman los... Muchas gracias por recordarnos cuál es la disposición, señor Páez. Muy bien. Les ve y diputado Díaz me tenía vetado, pero... ya, después de haber cumplido su cometido. Puede cambiar de opinión. Ya cumplió su cometido, claro. Bueno, ¿les parece por la misma votación? Ya. Incluido el diputado. Me parece. Sí, claro. Para ser consistente. La autonomía progresiva del gobernador. Señor presidente, corresponde a continuación en la página 25 votar la indicación 22 más el texto del proyecto. La indicación 22 lo que hace es modifica los incisos segundo y final del artículo 24 bis del artículo primero, incorporado por el actual literal M, que ha pasado a ser literal D el siguiente tenor. Es decir, acá tenemos que se mantiene vigente respecto a la propuesta el inciso primero del artículo 24 bis y modifica los incisos segundo y final de la forma que aquí se indica. De no llegarse a una solución que satisfaga a las partes, esto es el órgano requerido, el solicitante y los terceros afectados, en el evento de que alguna de ellas haya optado por entregar información o vertido opiniones o haya puesto a disposición del Consejo cualquier otro medio de prueba para acreditar su pretensión,
ello no podrá ser considerado como prueba en la resolución definitiva del caso. Asimismo, los pronunciamientos formulados por el Consejo durante esta instancia no serán vinculantes y no lo inhabilitarán para resolver en definitiva. ¿Se ofrece la palabra? ¿El Ejecutivo quiere explicar algo respecto a esta disposición? Muy breve, presidente. Por su intermedio, el objetivo de esta indicación es poder formalizar y darle rango legal algo que en la práctica sí sucede, que es la posibilidad de cuando hay un proceso de reclamación o amparo en el Consejo para la Transparencia, existe la facultad que el Consejo pueda promover instancias alternativas de solución de conflicto, es decir, como se dice coloquialmente, una mediación, para efectos de poder tratar de buscar una alternativa que no sea llegar hasta la resolución final y promover un avenimiento entre las partes que estén en esta disputa. Aclaramos en la indicación que es muy importante, lo que hace la indicación al proyecto de ley simplemente lo que hace es algo que en la mesa de asesores se discutió, básicamente individualizar quiénes son las partes para efectos de quiénes son las personas que comparecerían a la entrega de la información en este proceso de instancia alternativa de solución de conflicto, que es el solicitante, los terceros afectados y el órgano requerido, ¿ya? Porque en la indicación, en el proyecto de ley no aparecía quién eran las personas que podían concurrir a esta instancia. Simplemente nos parece que es un aporte y que sabemos que el Consejo para la Transparencia tiene una observación, pero esa es la explicación del Ejecutivo, presidente. Muy bien. ¿Usted está en representación del Consejo? ¿Quiere dar una opinión? Sí. Ya, individualice Primero que todo, del acta, por favor. buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio también saludar a las señores diputados y señores diputados. Y primero que todo, sí, diputado. No, hace 3 semanas. Fue después de la última resolución. Sí. En relación Así a es. la- Y bueno, primero que todo, excusar al señor presidente, don Jorge Jaraquemada, quien se encuentra en este momento con un cuadro de influenza bastante complejo, así que, bueno, las coincidencias del destino. Sobre todo después del voto de Irimente. No, un cuadro médico nomás, diputado. Bueno, y en mi calidad de director jurídico del Consejo para la Transparencia, vengo en su representación para exponer algunas cuestiones que sean de utilidad para esta comisión y una mejor ilustración. Eso, presidente. Perdón. Presidente. Claro. Que haya enfermería. No, pero Por favor. gozamos de buena salud, presidente, así que no hay problema. Bueno, efectivamente esta indicación, en primer término, nos parece que es muy positiva porque efectivamente está reconociendo una actividad que se está desarrollando al interior del Consejo para la Transparencia, que es la solución alternativa de conflictos, lo que ha permitido canalizar de mejor manera la entrega de información pública a la ciudadanía y también ha significado un mecanismo a través del cual se puede dar mayor celeridad a los procesos de acceso a la información. Sin embargo, nosotros tenemos algunas cuestiones respecto de esta situación vinculada a que no sea considerado como medio de prueba los antecedentes que efectivamente se hayan generado o presentado en la instancia de resolución de conflictos. Y esto por una cuestión muy sencilla, que tiene que ver con la praxis en la que se ha ido materializando el acto decisional del Consejo para la Transparencia. Por ejemplo, cuando se habla de que la información que haya podido ser entregada durante este procedimiento administrativo no podría servir de medio de prueba, ahí tenemos un problema, porque efectivamente en muchas ocasiones, cuando se están solicitando 10 antecedentes, es muy posible que dentro de ese procedimiento de resolución alternativa se entregue la mitad o una parte sustantiva de los antecedentes que forman parte de la solicitud de acceso a la información. Por lo tanto, desde esa perspectiva y para los efectos de una mediación fracasada, evidentemente el Consejo para la Transparencia al momento de resolver va a tener que tener en cuenta el hecho de que se hayan entregado esos antecedentes que formaban parte de la solicitud original. Y por lo tanto no podría o sería absolutamente
poco facilitador en cuanto a la entrega de la información, no considerar que ya se entregó una parte sustantiva de la información para tenerlo como medio de prueba a la posterior resolución del Consejo. O sea, sería un problema ahí de información que efectivamente sirve para resolver el caso. Y el otro punto tiene que ver con algún otro medio de prueba que sirva para acreditar alguna situación en particular en esta solicitud de acceso. Y esto ocurre normalmente con una circunstancia que tiene que ver con la acreditación adecuada de la inexistencia de información. En muchas ocasiones los órganos públicos no logran en las instancias previas acreditar que efectivamente no tienen la información por las razones que sean suficientemente plausibles y sean explicadas, pero en estas etapas de mediación efectivamente se puede dar cuenta de que porque se han realizado gestiones internas, porque se han desarrollado actos sancionatorios o procedimientos sumariales para buscar información, se llega a la conclusión de que efectivamente esa información no existe. Por lo tanto, no tener esa información, no tener esos antecedentes como un medio de prueba para resolver podría significar, eventualmente, que el Consejo para la Transparencia ordene entregar una información que quedó acreditada durante la mediación que no existía y que en definitiva se está obligando a entregar. Por lo tanto, se podría ahí generar una situación compleja que en la praxis también ya se ha generado en algún tipo de caso y nos ha significado alguna problemática que hemos tenido que resolver caso a caso. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esas dos cuestiones a nosotros nos parecen un poco complejas. No así lo relacionado con las opiniones que se puedan haber vertido, porque efectivamente esas cuestiones no son vinculantes y efectivamente podrían no tener ninguna incidencia en la resolución definitiva de los reclamos o amparos ante este órgano decisional. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Votemos. Perfecto. A ver, don Max. Si le parece, podríamos eliminar la palabra no que hay después del punto y coma cuando dice otro medio de prueba para acreditar su pretensión. Ello podrá ser considerado como prueba de la resolución definitiva del caso. Muy bien. Podrá, en el fondo. Muy bien. Presidente, le vamos a poner una pequeña indicación así para que quede registro. Sí. Ahí le hacemos una mosquita. Sí, para que quede, para que pueda, porque si no decía todo lo contrario. Sí, podrá ser considerado como medio. Ya. Hay un pequeño cambio, podrá, por no podrá, no. Una palabra. No, pero condicional. Esto es. Y el inciso, perdón, el inciso final. El inciso final. ¿Está bien el inciso final? ¿Sí? ¿Eso sí? Ya. Sí, ya ahí viene la mosquita, presidente. La mosquita. Para sacarle el no. Póngale la mosquita, por favor. Paso al diputado Díaz, al diputado Hitch. El diputado hipocondríaco se retiró. Y después al diputado Fasalía y la diputada Flores para que pueda suscribir la indicación. Que retira el no. ¿Votamos, Muy bien. presidente? Por mientras, votemos. Votamos. Entonces, mientras tanto, sería la indicación 22 del Ejecutivo, más el proyecto, más la indicación parlamentaria que se está suscribiendo en estos momentos. Señor Cruzcoque, hasta este momento. Señor Díaz tampoco. Señora Flores, a favor. Señor Fuensalida, a favor también. Señor Gutiérrez, a favor. Señor Hitch, a favor. Señor niño no está. Señor Zafirio, a favor, señor Zafirio. Señor, está explicando. Diputado Soto. A favor, señor Soto. Perfecto. Y nos está quedando solamente el señor presidente. A favor. Aprobado por unanimidad, señor presidente. 700. Muy bien. Vamos muy bien. Se nos va a Así apretar. que sigamos. Después tenemos en la misma Que página son 75 páginas.
En la primera página, el numeral, la indicación 23. Esta indicación del Ejecutivo reemplaza el actual literal N del numeral 1, que pasaba a ser EE, por el siguiente. Modifícase, aquí tenemos por tanto en definitiva la indicación, modifícase el artículo 25 del artículo 1 en el siguiente sentido. Esto es, el artículo 25 regula la notificación de la reclamación mediante carta certificada. 1. Sustituye en el inciso primero la frase mediante carta certificada por la expresión de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 19.880. Esa es la ley de... ¿Y eso es correo electrónico? Esa es la ley de base, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿La de base? Explíquelo, por favor. Muchas gracias, señor Perdón, presidente. ¿te van a explicar cuál es el método de notificación? Por su intermedio, lo que se está haciendo a través de esta modificación es integrar al sistema de notificación el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo que fue modificado y pasó por esta comisión, entendiendo que la notificación prioritaria es a través de medios electrónicos y sobreviven todos los otros elencos de notificación, ya sean estos cartas certificadas según la preferencia de la persona que esté siendo sujeto de esta interacción con la administración o con el servicio público pertinente. Ese es el principio general de... Justamente, señor presidente. Sí, y luego el numeral 2 agrega el siguiente inciso final a esta disposición del artículo 25, señalando que, o facultando al Consejo para realizar el Consejo podrá realizar sus notificaciones mediante comunicación electrónica también. Muy bien. Esa es el numeral. Sea por la ecología. Numeral 23, señor presidente. Evitar el papel. Muy bien. ¿Por la misma votación les parece? Indicación. Sí, por favor. Indicación 23. Por su intermedio, sí. No obstante, lo que habíamos señalado, nosotros conversamos con el Consejo respecto a esta última, el inciso que se está agregando. Este inciso dice relación con todas las notificaciones que se realizan durante el proceso de reclamación o tramitación del amparo, en este caso. Entonces, para que exista coherencia con lo que se está estableciendo en el inciso primero y con este inciso final, agregarle al principio de esta frase, de este inciso final, sin perjuicio, el Consejo podrá, porque también tenemos que entender que hay un medio de notificación preferente que determina el solicitante de la información. Entonces, para efectos de que exista coherencia entre estas normas específicas. ¿Cómo quedaría para efecto de la Secretaría? Sí. Para que lo tengan más claro. Sí, señor presidente, en el numeral 2 de esta indicación agrega el siguiente inciso final nuevo, que actualmente dice el Consejo podrá realizar sus notificaciones mediante comunicación electrónica y quedaría sin perjuicio, el Consejo podrá realizar sus notificaciones mediante comunicación electrónica. Muy bien. Entonces vamos a agregar... Agregar... de lo dispuesto en el inciso anterior, de lo dispuesto en el inciso anterior. O el numeral, no, es que no es numeral. Inciso. No inciso, es numeral. A ver, pongámosle sin perjuicio de lo establecido en el numeral I, minúscula. Inciso primero, ya. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero de este artículo, el Consejo podrá realizar sus notificaciones mediante comunicación electrónica. Sí. ¿Está claro o no? Sí. Ya. Y aquí nuevamente necesitamos su mosca. Entonces, señor presidente, como usted lo ha dispuesto, numeral indicación 23. Muy bien. Estamos avanzando muy bien. Indicación 23, idem 700. Hace calor, sí. Es que estamos tratando de evitarnos contagiarnos con la influenza de Jorge Jaraquemá. Gutiérrez no está. Es 600. 1, 2, 3. Diputado Gutiérrez. 600. Ya, señor presidente. Indicación 24 del Ejecutivo. La indicación del 24 del Ejecutivo lo que hace es simplemente una indicación supresoria
y lo que hace es eliminar del proyecto presentado el literal O, que es el que dice que los escritos y documentos que se presenten y las actuaciones que se realicen durante el procedimiento ante el Consejo serán públicos, etcétera, que está en la columna del medio y que está achurado. ¿No? Eso es lo que se elimina, de acuerdo con esta indicación. ¿Cuál es la razón de esta eliminación? Sí, presidente, muy breve. Lo que pasa es que en algún minuto el Ejecutivo evaluó la posibilidad de poder generar solicitudes preventivas en el marco del proceso de reclamo o de amparo, solicitudes preventivas para que ciertos documentos, escritos o actuaciones sean declaradas secretos o reservados. Y se nos generó un problema, y más bien después complementando el trabajo prelegislativo con el Consejo para la Transparencia, es que se podía dar una situación que no era deseable, que es que, por ejemplo, podría pasar que una solicitud preventiva hayan solicitado, por ejemplo, la publicidad de ciertos actos durante el proceso y que finalmente el Consejo al final resuelva que dicha información debía ser declarada como secreta. Entonces, se podían generar vulneraciones o situaciones poco deseables desde el punto de vista de qué pasa si preventivamente se resolvía A y finalmente el Consejo resolvía finalmente B. Con el Consejo hemos conversado y la verdad es que el artículo 26 vigente de la ley creemos que basta, por lo tanto el Ejecutivo decidió eliminar la indicación, la letra O de este literal, presidente. Muy bien. Se retractaron de la creación del proyecto de actividad. Muy bien. ¿Alguna consulta, algún comentario, señor diputado? En votación. En votación, señor presidente, la indicación 24. Señora Flores, a favor. Señor Fuensalida, a favor. No está. Señor Hirsch, a favor. Señor Núñez, no está. Señor Zafirio, a favor. Señor Soto, a favor, señor Soto. Y señor presidente. A favor. Aprobado, señor presidente, por unanimidad, 600. Luego tenemos en la página 28 del comparado el numeral, la indicación 25 del Ejecutivo, que viene a modificar el actual literal P del numeral 1 del proyecto en el siguiente sentido. Este literal lo que hace, esta indicación reemplaza los números 1 y 2 del literal del proyecto por los siguientes. Uno sustituye en el inciso primero la frase quinto día hábil por expresión 20 días hábiles. Esto es, la resolución del reclamo si estará dentro, queda entonces en definitiva dentro de 20 días hábiles. La propuesta original era 25, el del proyecto. Después, intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando al actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente. Con todo el plazo señalado en el inciso anterior, podrá ser ampliado por el Consejo por una sola oportunidad mediante resolución fundada hasta por 10 días hábiles adicionales, ¿cierto?, fuera de los 20 días hábiles. Y además se incorpora un numeral 3 nuevo, la indicación que reemplaza el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente: la resolución será notificada al reclamante, al órgano reclamado y al tercero si lo hubiera en conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la hace poco referida ley número 19.880 también. Esto último es lo mismo. Sí. ¿Les parece por la misma votación, señor diputado Hitch? Sí, tengo una pregunta. Me llamó la atención por qué se está pasando de 5 a 20 días, porque en este caso es para la respuesta del Consejo, que es distinto a la situación anterior. Entonces me llama la atención esta necesidad de ampliación. Y la pregunta es además, consulta la transparencia, si de acuerdo a la experiencia que había acá, le parece necesario ampliar tanto ampliar de esa manera este plazo, de 5 hasta 20 días hábiles, que en realidad es un mes, digamos, que estamos hablando. Me llama la atención la cantidad que se está ampliando. Muy bien, le damos la palabra tanto al Ejecutivo como al Consejo. Presidente, la verdad es que el proyecto de ley, también esto es parte del trabajo prelegislativo con el Consejo para la Transparencia. Obviamente se establecía que por la cantidad de carga de trabajo, tener solamente 5 días hábiles para poder emitir
o dictar la resolución vencido el plazo a que se refieren los artículos anteriores podría ser un poco, es muy poco. El proyecto de ley tiene 25 días hábiles y la mesa de asesores consideró que era mucho. Por lo tanto, el Ejecutivo en este caso viene a proponer una solución intermedia, que es mantenerlo en 20 días hábiles, habida cuenta de mantener cierto principio de realidad, ¿ya? Siempre el principio de realidad. Y la otra diferencia es que quien puede ampliar el plazo es el Consejo como órgano, y también precisamos que no fuera el Consejo directivo del Consejo, que eso puede significar alguna situación de burocracia interna que puede ser poco deseable. Y lo de las notificaciones es lo anterior. No sé si quieres agregar algo. Por favor. El Consejo. No el Consejo directivo, no hay que juntar a los consejeros, sino que, claro, en el fondo es el órgano. Sí, y presidente, por su intermedio, simplemente para precisar, también se tomaron en cuenta algunos criterios de uniformidad. Generalmente estamos ampliando los plazos a 20 días, ya sea para reclamar, también para resolver. En segundo lugar, también la ampliación de plazo por la mitad del plazo, o sea, la regla general, nuestro sistema jurídico, los plazos se amplían por la mitad de la vigencia del plazo original, no por un plazo que exceda al plazo original. Por tanto, mantenemos ese principio general que rige nuestro derecho administrativo. Y por último, reforzando lo que había señalado Max anteriormente, esto fue un trabajo que se hizo con el Consejo. El Consejo efectivamente señaló cuáles eran sus plazos promedio básicamente de resolución. En algunos casos son bastante rápidos, pero algunos que el promedio está por sobre 60 días en los casos más complejos. Entonces el Consejo entiende que necesita una holgura para poder resolver casos que tienen un cierto nivel de complejidad y que demandan también mayor atención y mayor profundidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Comentarles a los miembros de la comisión que efectivamente cuando se inicia la actividad del Consejo para la Transparencia hace más de 10 años atrás, efectivamente vivíamos con una norma que señalaba que el plazo debía ser de 5 días. Y efectivamente, desde la teoría parecía un plazo suficiente para los efectos de darle una adecuada y oportuna respuesta a la ciudadanía. Sin embargo, la realidad de estos 10 años, sumado también a una mayor conciencia de las personas respecto de sus derechos, ha incrementado de manera exponencial el número de asuntos que han ingresado para resolución del del Consejo para la Transparencia. Sin ir más lejos, y tengo acá el dato del 2017, ingresaron 4.200 amparos al Consejo durante todo el año. Este año, a esta fecha, estamos en 7.000. Y esperamos que sobrepasemos la barrera de los 10.000. Por lo tanto, el despacho de los asuntos efectivamente se torna en muchas ocasiones mucho más complejo y efectivamente se excede el plazo de los 5 días que señala actualmente la ley. Por otro lado, pareciera que esta propuesta del Ejecutivo quedaría en línea con los plazos que se establecen para los órganos obligados a entregar la información, que es la regla general de los 20 es aumentada en 10, por lo tanto sería una réplica de lo que ocurre en los órganos obligados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y teniendo además presente que se trata de una cuestión que debe ir resolviendo el Consejo para Transparencia caso a caso, parece razonable el plazo que propone el Ejecutivo en el sentido de tener una uniformidad respecto al sistema de transparencia y también tener una uniformidad respecto del sistema administrativo en general que rige en este asunto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, yo creo que en principio no es una buena noticia para todos los usuarios del sistema que le cambien los plazos de 5 días a 25 y susceptible de ampliarse, a 20 y susceptible de ampliarse por 10 días más. Además son días hábiles, son 30 días hábiles, estamos hablando de un mes y medio. Pasamos de una semana a un mes y medio. Yo puedo entender que en casos de alta complejidad el Consejo necesite más tiempo, pero eso en casos especiales. La normalidad de los casos, y usted mismo lo ha dicho, lo resuelven dentro del plazo de 5 días hábiles. Pero ahora establecer como plazo para todos, que es de un mes y medio, me parece excesivo. También hay que considerar que en la fase previa también hay un aumento de plazo. Si uno suma ambos plazos, estamos hablando de casi 3 meses para que haya una resolución final sobre algún documento controvertido. En 3 meses, para que pueda acceder alguien a un tema que puede tener cierta urgencia, sin duda es casi una denegación
es una denegación del derecho, es una actuación casi inoportuna, extemporánea. Pero por otra parte, presidente, nosotros también vamos a tener que considerar, no ahora, pero después, en el proyecto de protección de datos personales que está en el Senado, que creo que viene muy luego, todo el sistema de protección de datos personales va a estar anclado en el Consejo de la Transparencia y eso va a aumentar la carga de trabajo y probablemente va a tener que aumentarse el gobierno corporativo, es decir, va a tener que revisarse eso y distribuir las cargas como corresponda. Entiendo que van a distribuirse, o sea, idealmente deberían haber más miembros del Consejo Directivo y dividirse en salas para poder revisar los temas por separado y tener alguna especialización. Hay varios temas de organización interna que van a tener que ser revisados, pero la idea del Ejecutivo de desde ya aplicarle la norma más laxa, que es de 20 días, susceptible por 10 días más ampliarse, para todos los casos me parece excesivo. Yo no sé si pudiéramos establecer alguna excepcionalidad para casos más complejos, pero que mantuviéramos la regularidad que tiene el Consejo, si no vamos a estar disminuyendo el trabajo y también la reputación que probablemente tiene. Gracias, diputado Soto. Diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Yo me voy a tomar de las palabras del diputado Soto. A mí me parece también que es un plazo excesivo. Creo que saltamos de 5 días a 20 es demasiado tiempo y efectivamente, de acuerdo a la naturaleza muchas veces de las solicitudes de información, generalmente se trata de casos donde el ciudadano, digamos, que está solicitándola, la requiere con al menos relativa rapidez. Pero efectivamente, al hablar de días hábiles, a mí me parece que es demasiado el tiempo en el cual tendrían que esperar. Evidentemente, hay casos complejos que puede demorar más, pero saltarnos a 20 días me parece que es un exceso. A mí me gustaría preguntarle quizá al Consejo o al Ejecutivo, presidente, por su intermedio, si es que pudiésemos llegar al menos a una, no sé, alternativa intermedia, pero yo creo que no es apropiado, ¿cierto?, irle poniendo obstáculos a los ciudadanos para el acceso a la información en vez de facilitarles el acceso de la información. Yo creo que con esto efectivamente en muchos casos se obstaculiza más que efectivamente ayudar a que este sea un buen mecanismo. Por lo tanto, presidente, quizás buscar un intermedio, porque yo en principio, de acuerdo al plazo, me parece excesivo y no estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores. Diputado Tomás Hitch. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que tal como está redactada la indicación, yo personalmente la votaría en contra. Y creo que sería bueno si pudiéramos llegar a un acuerdo, como hemos estado avanzando en este proyecto, pero la verdad es que me parece que es excesivo. Coincido con lo que se ha dicho hasta acá, por eso planteé este punto. Entiendo perfectamente que haya que aumentar los 5 días. No me parece que tengamos que amarrarnos a lo que es el plazo general en otros proyectos, en otras leyes o en otros artículos, incluso este mismo proyecto. Estamos hablando de un punto muy específico, que es el plazo de la resolución del reclamo. Y me parece que si no es posible en 5 días, tal vez podríamos decir 10 días como regla general y tener alguna fórmula para casos especiales. O bien más plazo en el caso de que sea una necesidad de ampliarlo por parte del Consejo, como está planteado en el segundo o tercer inciso, pero que el plazo inicial sea 20 días, me parece que efectivamente es excesivo. Desde el punto de vista del ciudadano, no estamos hablando de 20 días, estamos hablando de un mes, porque en realidad poco le importa si son días hábiles o no. Lo que hay acá en este minuto presentado en esta indicación es un mes y medio mes más, y me parece que es excesivo con los plazos previos. Así que yo vería si hay disposición como para buscar un punto medio que nos permita a todos también apoyar esta indicación. Gracias, diputado Hitz. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, yo tampoco comparto la postura del Ejecutivo en esta parte, porque significa retroceder en las dos hipótesis en relación a lo que hoy día existe. Y si queremos modernizar, queremos mejorar el Consejo para la Transparencia, no podemos retroceder. Consecuencia, yo entiendo que, y aquí lo dijo el representante del Consejo de Transparencia, que tienen dos tipos de carga de trabajo. Los asuntos que son como de fácil despacho, donde hay jurisprudencia consolidada y uno ve cuáles son las partes, ve cuál es el tema y dice, esto ya está resuelto, fuera. Sobre eso, ¿tienen dificultades para cumplir los 5 días?
pareciera que no, ¿no es cierto? Y esa es la gran mayoría, pero hay casos especiales, sobre todo casos nuevos o casos muy complejos, donde se tocan varios principios, donde sí necesitan más tiempo. Por consecuencia, presidente, para que no exista un retroceso, yo le sugiero y le propongo también al diputado Hirsch y a la diputada Flores que se mantenga lo que hoy día existe para los casos simples, que son los de fácil despacho, que son los 5 días hábiles, y se incluya la posibilidad de que se aumente el plazo en los términos que plantea el Ejecutivo en su propuesta de indicación, que dice con todo el plazo señalado en el inciso anterior, que son 5 días hábiles, podrá ser ampliado por el Consejo, no por el Consejo Directivo, por el Consejo, por solo una oportunidad, mediante resolución fundada, hasta por, no sé cuánto es el plazo. 30 o 10. No, dice 10, pero dice 10. Podría ser 30 días hábiles, yo no tengo problema en 30. ¿Ah? 3 días. ¿Ah? Puede ser 10 días. Ya. El Ejecutivo dice que se allana que sean 10 días. Con 10 días, presidente. Y ahí uno resuelve los dos problemas, los fácil despacho y los complejos. Ya, o sea, quedaría en la letra I minúscula, quinto día hábil. No correrían los 25 días. Claro. Y quedaría al final, en la última frase, mediante resolución fundada, hasta por 10 días corridos hábiles adicionales. ¿Qué opinión? 10 días hábiles adicionales. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Hábiles adicionales. No, pero lo podemos aprobar. Nosotros lo vemos como lo armamos. Hábiles adicionales. Sí, tiene razón. Claro. Sí, es verdad. ¿Le parece al Ejecutivo? ¿Le parece al Consejo de la Transparencia? Sí. Muy bien. ¿Entendió cómo quedaría, sí, señor secretario? Señor presidente, habría que rechazar el numeral 1 sí. Y aprobar el 2, que le faculta al Consejo para ampliar el plazo por resolución fundada hasta por 10 días hábiles adicionales. Sí. Diputado Hitch. Revisémoslo bien, porque si se rechaza el I, va a quedar como estaba en el proyecto de ley. Quinto día. Pero no, pues ahí decía 25 días. Hay que rechazar el proyecto, eso, no la indicación. Por eso, claro, yo decía, ¿cómo es mejor redactarlo. Ahí para que la Secretaría lo pueda. Sí, claro. Sí, pues. Pero aquí basta con eliminar esta... A ver, pero a usted le basta que lo aprobemos de referéndum, pero usted tiene claro cómo va a quedar. Sí, lo que pasa, señor presidente, en este caso, como lo dice Max, habría que rechazar en este caso la indicación la indicación y al mismo tiempo el proyecto. Eso sí. Esas dos cosas, y con eso queda solucionado el problema, y el resto de la indicación es aprobada. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, señor presidente, nosotros vamos a, respecto a lo que es la indicación 25, entonces vamos a dejar constancia de que lo que se rechaza, acá están los 10 días hábiles. Se rechaza el proyecto, la indicación, el numeral A1, y se aprueba el resto de la indicación. Señor presidente, bueno, a ver si estaríamos en condiciones de votar, porque hay más diputados presentes. Señores diputados, entonces en votación la indicación 25 del proyecto en el entendido que en forma conjunta la comisión, de forma unánime, acuerda entonces rechazar la referencia del proyecto, que es el numeral P, numeral 1, a 25 días hábiles, como también la indicación en su literal A, numeral 1, y el resto de subsistiendo el resto de la indicación, permitiendo entonces que el Consejo pueda ampliar el plazo hasta por 10 días y también que la resolución será notificada al reclamante, al órgano reclamado y al tercero si lo hubiera en conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la ley 19.880. Y así quedamos. Entonces, señor Cruzcoque, señor Díaz. Señor Díaz, entonces, a favor. Señora Flores, a favor. Señor Gutiérrez, no, está seguro. Señor Hirsch, a favor. Señora Núñez, a favor. Señor Zafirio, a favor. A favor. ¿Qué le está faltando? Señor Zafirio. Señor Soto, a favor. Y señor presidente, a favor.
no haya quedado sin votar, ¿cierto? Estamos entonces en los términos acordados en unanimidad, señor presidente. 3, 4, 5, 6, 7. Aprobado. Vamos a la 26 entonces. Eso. 26. Entonces, rechaza. 26. La indicación 26 reemplaza el actual literal del proyecto por el siguiente, que era el literal original era U, me parece que era Q, sí, que pasaba a ser literal GG. Del siguiente tenor, modifica el artículo 30 del artículo primero que está en la primera columna, en el siguiente sentido, sustituye ese inciso primero por el siguiente. Admitido a tramitación el reclamo de ilegalidad, la Corte de Apelaciones ordenará por la vía que estime más rápida que el Consejo para la Transparencia y a quien en su concepto pudiese tener la calidad de interesado en su resolución, informe presentando sus descargos u observaciones en el plazo de 10 días, remitiendo todos los antecedentes que obren en su poder sobre el asunto objeto del reclamo. Y sustituye el inciso segundo de la misma artículo 30 por el siguiente. Evacuado el informe o vencido el plazo para ello, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima al periodo de sorteo de la sala. 3. Elimina el inciso cuarto, que ahí está tachado, la expresión contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno, de tal manera que ahora sí que vamos a tener recurso. Y 4. Modifícase el inciso final en el siguiente sentido, reemplaza la expresión que dice la misma resolución del tribunal podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento por señalará, o sea que ya queda, digamos, taxativo que el tribunal deberá hacerlo así. Imperativo. Sí, exactamente. Al otro lado, queda un pedacito en la página 30 que dice incorpórase a continuación de la expresión título 6 la frase según corresponda. De acuerdo. Pregunta al Ejecutivo por qué se elimina la expresión contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, la eliminación de la expresión que usted ha señalado obedece a que se crea un recurso de unificación de jurisprudencia. Como se acordó anteriormente, acá se van a hacer los órganos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, van a tener reclamaciones ante las Cortes de Apelaciones. Y dada que se puede generar alguna jurisprudencia distinta o sentido distinto, la idea es que exista este recurso para poder tener un pronunciamiento de cierre y de uniformidad respecto a las materias de transparencia. Muchas gracias. O sea, habrían 30 en ese caso. ¿Podría explicar el procedimiento? Sí. Señor presidente, por cierto, diputado. Las modificaciones que se hacen en el artículo 30 dicen relación con las reclamaciones que se realicen respecto a las resoluciones del Consejo para la Transparencia cuando resuelve respecto a una reclamación o un amparo que se ha presentado en torno a una decisión de un órgano de la Administración del Estado. La primera modificación que el señor secretario ha hecho mención, señor presidente, básicamente es para hacer más expedita la comunicación a las distintas partes que participan del proceso de reclamación, asimilándola al proceso del recurso de protección. Es decir, y ahí ustedes lo pueden verificar cuando se hace mención a que esto se comunicará por la vía que estime más rápida al Consejo para la Transparencia o a quien en su concepto pudiese tener la calidad de interesado. Esa es la primera modificación y el plazo se mantiene, que es el plazo de 10 días. En segundo lugar, también se hacen unas precisiones específicas respecto de la celeridad para traer los autos en relación, es decir, esto es una materia absolutamente importante, de interés ciudadano, por tanto, no se eliminan algunas menciones que están en la legislación actual simplemente para adecuarla y hacerla más moderna,
Por último, en tercer lugar, se elimina la expresión contra la resolución de la Corte no procede a recurso alguno, que ya se explicó, y después, en la última parte, cuando se podrá señalar, se reemplaza por señalará. Definitivamente estamos haciendo más exigente la situación, que la Corte determine y encamine hacia la búsqueda de responsabilidades por la infracción a la ley de acceso a la información, y el según corresponda también dice relaciones que pueden haber oportunidades en que no exista aquella responsabilidad, o también es indeterminado el sujeto que cometió la infracción. Eso es, señor presidente. ¿Está claro? Vamos a ponerlo en votación entonces. Sí. Señor presidente, en votación la indicación 26. Señor Díaz. A favor, señor Díaz. Señora, hasta este momento, señor Gutiérrez. Señor Hirsch. A favor, señor Hirsch. Señora Núñez. A favor, señor Zafirio. A favor también, señor Soto. Señor Soto. A favor, señor Soto. Y señor presidente. A favor. Aprobada por unanimidad la indicación, señor presidente. 600. Luego tenemos en la página 30 la indicación 27. Esta indicación lo que hace es intercalar a continuación del artículo 30 los siguientes párrafos cuarto y quinto nuevos. Estos párrafos, párrafo cuarto, es sobre la reclamación en contra de las decisiones sobre acceso a la información de los órganos del Estado señalados en el inciso segundo del artículo segundo de esta ley. El párrafo consta de un artículo que establece que vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la solicitud por alguna de las causales legales, el requiriente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, según se establece en este artículo y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30, en lo que fuere pertinente. Esta reclamación deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contado de la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la información según corresponda. En este caso, la Corte de Apelaciones podrá requerir informe al Consejo para la Transparencia respecto de la materia sobre la que versa el reclamo. Dicho informe deberá ser evacuado dentro del plazo de 10 días hábiles contado de la fecha en que se hubiera recibido el requerimiento o transcurrido el plazo, y aunque no se hubiera evacuado el informe, la Corte de Apelaciones dará curso progresivo a los autos. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones señaladas en el título 6, el que se instruirá conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 49 de esta ley, y de igual forma las sanciones por infracciones a las normas de esta ley serán aplicadas por la autoridad competente del órgano del Estado señalado en el inciso segundo del artículo segundo, en conformidad a lo establecido en su respectiva ley orgánica previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior. Por su parte, el párrafo quinto es el que contempla el recurso de unificación de jurisprudencia. Artículo 30-ter, excepcionalmente contra la resolución que falle el reclamo conocido por la Corte de Apelaciones respectiva, podrá interponerse recurso de unificación de jurisprudencia. Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del procedimiento existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. Y el 30-quater establece el recurso de que trate el artículo precedente deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la sentencia contra la cual se recurre para que sea conocido por la Corte Suprema. El recurso deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia de él o de los fallos que se invocan como fundamento interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna. Solo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal ACU lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha resolución, únicamente podrá interponerse reposición dentro de 5º día, fundado en error de hecho. La resolución que resuelva dicho recurso será inapelable. La Corte podrá suspender los efectos de la resolución recurrida. La Corte de Apelaciones remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resolvió el reclamo, del escrito en que se hubiera interpuesto el recurso y los demás antecedentes necesarios para la resolución del mismo. La Sala Especializada de la Corte Suprema solo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus miembros mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este artículo. Dicha resolución solo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de 5º día. Declarado admisible el recurso por el Tribunal ADQUEM, el recurrido en el plazo de 10 días podrá presentar las observaciones que estime convenientes.
Artículo 30 quinques. En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con toda la duración de las alegaciones de cada parte se limitará a 30 minutos. El fallo que se pronuncie sobre el recurso solo tendrá efecto respecto de la causa respectiva y en ningún caso afectará las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente. Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia de reemplazo o unificación de jurisprudencia. La sentencia que falle el recurso, así como la eventual sentencia de reemplazo, no será susceptible de recurso alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda. A continuación, número 2, modifíquese el artículo 32 del artículo 1 en el siguiente sentido: elimínese la expresión de la administración e incorpórase a continuación de la frase acceso a la información la expresión en la forma que establece la ley. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Desde ya con el diputado Zafirio, que representamos a regiones, me imagino será la misma inquietud el diputado Díaz y el diputado Boric, saltamos por la referencia a la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, la pregunta cae de cajón: ¿por qué no se radica la competencia en la Corte de Apelaciones del domicilio del requirente y no del requerido, que en este caso es el Consejo de la Transparencia? Es mucho más fácil para el Consejo de la Transparencia trasladarse a los asientos de corte en regiones para defenderse que para el requerido, para el requirente, trasladarse a Santiago. También la diputada Paulina, que representa la región de Antofagasta. Presidente, mire, este Tenía es la misma inquietud. como se dice en nuestros proyectos, es parte del corazón del proyecto de nuestro proyecto de ley de transparencia. Habida cuenta que aquí llegamos al párrafo cuarto, que en el fondo lo que busca es tratar de ver de qué manera podemos generar una legislación que nos permita abrir la ley de transparencia a los órganos constitucionalmente autónomos. Por lo tanto, este es un artículo que básicamente es el corazón de esta innovación. Quiero hacer algún par de comentarios breves, generales, para poder ver, para entender por qué llegamos a esta redacción. Lo primero es que, tal como lo ha dicho el ministro Blumel en distintas ocasiones, el acuerdo inicial... ¿Le concedo una interrupción al diputado Leo Soto? Básicamente, presidente, pedirle a don Max, ya que está explicando esta norma, que efectivamente es la gran variación que hace este proyecto de ley, que pudiera ir haciendo un contraste o un comparado con la regulación ordinaria, normal que tiene el Consejo de Transparencia, para poder distinguir las diferencias que ustedes le quieren introducir. Sí. Para los que quieran firmar. Ya está firmando la indicación. Que representa la región. Presidente, por su intermedio, voy a dar un contexto político general de esta redacción para que después don Gonzalo Guerrero pueda explicar el requerimiento del diputado Soto. Mire, lo primero es que explicar que el acuerdo que subyace el trabajo de la comisión, así lo ha dicho, se le ha expuesto a esta comisión el ministro secretario general de la Presidencia, es abrir un modelo de transparencia que considere los organismos constitucionalmente autónomos dentro de la ley de transparencia, cosa que es la primera gran novedad, en una sede jurisdiccional. ¿Ya? En este caso la Corte de Apelaciones. Eso es algo que en diversas reuniones con los asesores entendemos que también es el ánimo de la comisión avanzar en este contexto. Sabemos que hay algunos parlamentarios que preferirían que esto fuera abordado por el Consejo de la Transparencia, pero entendemos que ha habido un ambiente de acuerdo de poder manejar a los organismos constitucionalmente autónomos no sujetos a la jurisdicción de un organismo que no lo es. En segundo lugar, el tema de la Corte de Apelaciones, tenemos un problema, y eso fue algo que el secretario general de la Cámara de Diputados le solicitó al Ejecutivo, y entiendo que también, lo expuso también en esta comisión, que es el único órgano constitucionalmente autónomo que no tiene su asiento en Santiago, es el Congreso Nacional. Por lo tanto, todos los órganos requirentes para este tema se debería recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, menos el Congreso Nacional, que tendría que requerirse ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y eso es algo que el secretario general planteó acá, que podría ser algo que no fuera conveniente por distintas circunstancias. Nosotros hemos acogido ese planteamiento, también se lo planteamos hacia la mesa de asesores, y había buen ánimo de poder uniformar el criterio, teniendo en cuenta de la importancia de que... Ahora, en nuestro proyecto original no venía la Corte de Apelaciones de Santiago, venía la Corte de Apelaciones respectiva, así que es algo que... Pero acogimos planteamiento que se planteó en esta escena. En tercer lugar, es muy importante dejar en claro, sin perjuicio de los plazos y de las normas procesales acá,
que es algo que también nos requiere, especialmente en este caso fue una conversación que tuvimos con el asesor, especialmente el diputado Marcelo Díaz, que es que la Corte no solamente tuviera una sentencia que fuera declarativa, sino que también pudiese incorporar la ordenación de al menos iniciar procesos administrativos de sanción, ¿ya? Y eso es algo que nosotros también recogimos, y por eso dice que en ambos casos que la Corte, en el caso que sea así, porque no siempre podrá haber una sanción, en el caso en que se estime que hay una sanción, la Corte podrá señalar en la sentencia la necesidad de iniciar un proceso disciplinario, en el caso de que haya que aplicar las sanciones del artículo 49 de la ley, es decir, las sanciones de la ley de transparencia, y también que, como ya aprobó esta comisión la norma que establece que en cada órgano constitucionalmente autónomo habrá un encargado de transparencia que ya quedó fijado, ya quedó aprobado, en el caso que corresponda, ese encargado, digamos, tiene que aplicar la sanción de acuerdo a la normativa general. Es decir, el proyecto no busca que cuando se trate de un organismo constitucionalmente autónomo se defina acá un catálogo de sanciones, sino que las infracciones o el error o la situación que puede generar una sanción al interior de cada órgano, como cada ley orgánica establece un procedimiento sancionatorio interno que sea conforme a ese procedimiento general. Ese es básicamente el contexto de esta indicación. A nosotros nos gustaría que pudiese ser considerada, aprobada, y un esfuerzo importante acá del Ejecutivo, y que nos interesa mucho llegar a un acuerdo en esta redacción, y que sea presente, si usted lo estima, para cumplir el requerimiento del diputado Soto, que Gonzalo pudiese explicar el paralelo al detalle. Don Gonzalo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, respecto a la pregunta del diputado Leonardo Soto, a través suyo, de su intermedio, señor presidente, ¿cómo esto se conjuga con la actual regulación que tiene el Consejo para la Transparencia para efecto, o más que el Consejo para la Transparencia, con la actual regulación para reclamar respecto de una resolución del Consejo para la Transparencia? Básicamente acá tenemos que entender la siguiente situación. Aquí estamos yendo directamente a la Corte de Apelaciones, ya sea la Corte de Apelaciones de Santiago o la Corte de Apelaciones respectiva, respecto de una decisión adoptada por el órgano requerido. Por tanto, no estamos recurriendo respecto del Consejo, sino que respecto del órgano requerido. Esa es la primera gran diferencia. En segundo lugar, pero las similitudes son bastante patentes, porque lo que hace la regulación del artículo 30 bis propuesto es replicar lo que está establecido en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Acceso a la Información actualmente. En primer lugar, y por eso se hace una referencia específica que según se establece en este artículo y de conformidad en el inciso primero del artículo 30 bis propuesto, dice lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 en lo que fuese pertinente. En primer lugar, ¿qué es lo que es pertinente? El plazo de reclamación. Se mantiene el mismo plazo de reclamación. Para reclamar respecto a la resolución del Consejo son 15 días. Mismo plazo para la reclamación que se presentaría respecto del órgano autónomo constitucional. En segundo lugar, hay una innovación respecto a quién se le pide informe, porque el informe, dado que el informe se le debe pedir al órgano reclamado, al mismo tiempo el proyecto de ley incorpora la posibilidad de requerir al Consejo para la Transparencia para que informe de cómo se aplicó la ley en este caso concreto, y así también darle mayores argumentos y también evidentemente mayores perspectivas al tribunal respectivo para que pueda resolver al momento de mejor manera y adoptar una decisión que tienda a una jurisprudencia de transparencia más amplia y uniforme. Después, en relación a la emisión de los informes y el plazo, los plazos también son uniformes, 10 días, se mantiene el plazo de 10 días para la emisión del informe, y si es que este informe no es emitido en el plazo respectivo, se dará curso progresivo a los autos. Después, y también se mantiene la innovación que se aprobó recientemente por la Comisión respecto a la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo, tal como lo explicó Max Pavés recientemente. Dado de que queremos ampliar la profundidad y también la efectividad de la ley de transparencia, la idea que subyace a esta propuesta es que la Corte de Apelaciones pueda señalar la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo si es que ha ocurrido alguna infracción de ese carácter por alguna autoridad o algún funcionario, y esas, tal también como lo dijo aquí citando Max, que esas infracciones sean aplicables en conformidad a los respectivos estatutos o reglas que regulan la vinculación entre
entre el funcionario y el órgano autónomo constitucional, las cuales son diversas según la naturaleza del órgano. Tenemos que pensar en el Poder Judicial, que tiene su procedimiento disciplinario particular, así también la Contraloría General de la República y el mismo Congreso Nacional, que lo regulan normas distintas, con plazos distintos, y acá, sin perjuicio que el elenco de sanciones está regulado acá en la Ley de Transparencia, sí la responsabilidad se hace efectiva a través de los procedimientos que están establecidos en las leyes orgánicas respectivas. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo. Diputado Zafirio. Y después diputado Ángel. Sí, yo estaba leyendo el artículo segundo, y el artículo segundo hace una definición de cuáles son los órganos a los cuales se hace aplicable la ley. Y me gustaría mencionarlo: ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, fuerzas armadas de orden y seguridad y los órganos de servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Después habla de la Contraloría General de la República, el Banco Central y las empresas del Estado. Todos, excepto el Banco Central y las empresas en que tenga interés el Estado, tienen representación regional. Los ministerios a través de las secretarías regionales ministeriales, las intendencias, obviamente las gobernaciones, ni hablar gobiernos regionales y municipalidades. Entonces, entregarle... Perdón. Vencido el plazo legal para entregar el Congreso también, que tiene su sede en Valparaíso. Bueno. Sí. El órgano autónomo, o sea, Congreso Nacional, Banco Central, Servicio Electoral. Ya, pero el Ministerio Público tiene presencia en regiones, Contraloría también. Diputado Sofía. Sí. Vamos al inciso segundo. La Contraloría General, las Contralorías regionales son regionales. El Banco Central no, las empresas públicas no, y el Ministerio Público, evidente. Están las fiscalías regionales. Yo insistiría en una norma que le entregara la competencia a la respectiva Corte. Muy bien, diputado Hitch. Presidente, como esto se refiere al requirente, yo creo que efectivamente es muy importante que pueda hacer, y eso se supone que una persona natural que está solicitando algo que pueda hacer en la Corte de Apelaciones, digamos, que le sea más fácil, digamos, en su domicilio, etcétera. Eso respecto al artículo 30 bis. Pero además tengo una segunda duda, que es, posteriormente habla de la Corte de Apelaciones respectiva. 2 o 3 veces se refiere a la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces, de todas maneras, hay una contradicción entre lo que están poniendo en el 30 bis, que exigen que sea la de Santiago, y después se refieren 2 o 3 veces en 3 artículos, el artículo 5 de nuevo, a la Corte de Apelaciones respectiva, de algún modo asumiendo que puede presentarlo la Corte de Apelaciones de su domicilio. Entonces, hay ahí algo que además es contradictorio. Estoy hablando específicamente en el párrafo 5, el artículo 30 ter, y después de nuevo, ya no sé dónde, pero 2 o 3 veces en el artículo 34. En ambos se refiere a la Corte de Apelaciones respectivo. Entonces creo que bastaría con modificar, de acuerdo a la indicación que presentamos, la referencia a la Corte de Apelaciones. El artículo 30 bis con la Corte de Apelaciones respectiva. Diputada Paulina Núñez, me había pedido la palabra en primer lugar. No, presidente, lo que pasa es que he visto cada vez que ha intervenido algún parlamentario que el gobierno asiente en la indicación, y si esa es la diferencia, yo obviamente llamaría que se apruebe la indicación, que corresponda a la Corte del requirente, y votemos el artículo. No veo que haya otra diferencia. Muy bien, yo veo lo mismo. Diputado Leonardo Soto, espero que no nos contradiga. Sí, yo tengo una diferencia de fondo, presidente, porque este proyecto fue anunciado como uno de Transparencia 2.0, tratando de sugerir la idea de que esto va a mejorar la transparencia del país en materia de gestión de bienes públicos, y va a ser más expedito, va a ser más moderno, va a estar más al alcance de los ciudadanos, que son los que generalmente utilizan esta herramienta para informarse de lo que ocurre. Y la verdad que este artículo lo que hace es precisamente lo contrario. Estos varios artículos establecen un sistema especial de reclamación que solamente afecta a algunos órganos del Estado, que son las autonomías constitucionales. Las autonomías constitucionales ahora van a tener un tratamiento distinto que la intendencia, las gobernaciones,
las municipalidades. Si alguien quiere saber cuánto gasta un alcalde en su vehículo, cuántos son los viáticos que usa, los viajes que utiliza un gobernador, va a poder presentarlo al Consejo de Transparencia vía formulario electrónico y ellos van a hacer todo el trabajo. Si quiere hacer lo mismo con el Banco Central, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, es algo completamente distinto, porque la persona va a tener que primero pedirle que establezca si corresponde o no informar a la misma persona requerida. Él va a tener la última palabra en sede administrativa. Él va a decir si entrega o no la información, si está dentro de la hipótesis de reserva o secreto. Ya no es un tercero como el Consejo de Transparencia, bajo principios bien claros, sino que el mismo afectado. Y son varios afectados, y cada uno con criterios distintos de cómo se aplican las cosas. Es decir, ya de por sí que sea cada uno el que resuelva, va a significar una fragmentación del sistema y una fragmentación de los criterios de reserva, secreto o transparencia o publicidad. Y si alguien no está conforme, lo obligan a ir a un tribunal de justicia, a hacer el reclamo correspondiente, a contratar abogados para poder obtener una información que, según la Constitución, todos los actos de la Administración del Estado son públicos y están al alcance de los ciudadanos. Me parece que esto es un grave retroceso. Yo nunca he dado mi consentimiento en un acuerdo para algo por el estilo, porque yo creo que los órganos del Estado, aunque sean autónomos, tienen que tener el mismo tratamiento que el resto de la Administración del Estado. Yo no veo diferencia, sobre todo cuando se trata de prevenir la corrupción. Va a haber un traje a la medida para un cierto grupo de órganos versus toda la Administración del Estado, que va a tener un tratamiento distinto, y eso me parece que es un grave retroceso. Gracias, diputado Soto. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. A ver, yo retiré mi firma de la indicación, pero la voy a apoyar en la medida en que quede, como lo ha señalado el diputado Hirsch, es decir, ante el domicilio del requirente, y no ante el domicilio del órgano constitucionalmente autónomo, porque eso era lo que quisimos evitar cuando pusimos. Sí, yo sé, pero la retiré igual, sí, pero déjeme terminar, si me permite, presidente. Quiero precisar. Porque efectivamente hace más fácil y más asequible para los ciudadanos el poder reclamar, y porque en algún momento se hablaba del domicilio del órgano constitucionalmente autónomo, entonces quedaban todos en Santiago a excepción del Congreso, que queda en Valparaíso. Yo entiendo que así venía originalmente, y efectivamente el secretario general planteó acá que no tenía algunos reparos. A mí me gusta este procedimiento. Pues yo debo decir que en mi experiencia personal, con el mayor respeto que tengo al Consejo, las instituciones que están sometidas a los principios de transparencia activa, muchas veces le sacan la vuelta para no entregar información. Le sacan la vuelta y no la cumplen. Y omiten antecedentes y ocultan información. Y a mí me ocurrió el año pasado, sin ir más lejos. Información que luego se supo por los medios de comunicación y no se supo a través del Consejo para la Transparencia, porque al Consejo no se le entregó. O los conflictos entre el CERVEL, que se dedica a darte certificado de transparencia activa cuando no debe hacerlo, y a establecer un ranking, por ejemplo, de los partidos políticos, cuando no tiene facultades para hacerlo. No sabe, ustedes saben que entrega todos los años el premio APES al partido más transparente el mismo día que el Consejo emite una resolución que dice que no es así. Y eso no debe pasar a todos los partidos políticos. Al mío le pasó, sin ir más lejos. Entonces, no hay mejor mecanismo que un tribunal de justicia, porque es más fuerte. Y estamos hablando de jerarquías institucionales también. Si el Consejo para la Transparencia no es un órgano constitucionalmente autónomo, entonces es muy difícil que pueda tener el imperio, la facultad, por más que la ley lo diga. No le hacen caso ni los partidos políticos, que le hacen caso, no sé, el Congreso, el Banco Central o el Ministerio Público. Entonces me parece que este procedimiento es más expedito y es más garantista para los ciudadanos de poder acceder a la información. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. A ver, un poco en la misma línea, porque ¿sí? Si hay algo esencial de este proyecto es avanzar en materia de transparencia en los órganos constitucionales, en los órganos más relevantes de nuestro país. Por lo tanto, difícilmente, a mi juicio, un órgano administrativo sin rango constitucional, como el Consejo, podría asegurarle a los ciudadanos y fiscalizar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia a órganos como la Contraloría, el Congreso y similares. Y qué mejor que obviamente un órgano o una corte, mejor dicho, un poder del Estado, obviamente con rango constitucional,
insisto, que le garantice a los ciudadanos que se van a cumplir las normas, que se va a fiscalizar y que de una u otra medida en materia jerárquica está sobre. No creo que sea incluso de sentido común que un órgano administrativo esté fiscalizando a un órgano constitucional, porque incluso creo que no le va a permitir o no le va a dar garantía a los propios ciudadanos que van a requerir. Creo que está bien planteado de esta forma, con la salvedad que ya hemos hablado de las Cortes asiento el recurrente. Muy bien. Entonces, ponemos en votación el artículo, la propuesta con la indicación. ¿Les parece? Los que estén de acuerdo la aprueban y si no, volvemos a votar el texto original de la indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo también está de acuerdo. Así que... Don Gonzalo. No, el artículo, la propuesta con la indicación, con el cambio de la Corte de Apelaciones que tenga competencia en el domicilio requirente. Don Gonzalo, lo escuchamos. Sí, señor presidente. Por supuesto, puede hacerlo ante el ministro de Fe, que es el que manda. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Simplemente para algunos puntos, bueno, el diputado Hirsch hizo ese punto, lamentablemente no va a poder escuchar, Ya, pero por su intermedio, señor presidente, es simplemente en el recurso de unificación de jurisprudencia que después hizo mención el diputado Hirsch, se habla de cortes de apelaciones respectivas, porque actualmente conocen diversas cortes de apelaciones de los reclamos de las resoluciones respecto del Consejo para la Transparencia. Sí. Y lo que se está haciendo con la unificación de jurisprudencia no es tan solo unificar la de los órganos autónomos constitucionales, sino que todo el sistema completo, y por eso se habla de respectivas, podría ser la de Santiago como la de cualquier otro lugar de Chile. Entonces, eso en primer lugar se quiere cerrar el sistema desde esa perspectiva. Y en segundo lugar, la propuesta del Ejecutivo en un principio hablaba de la Corte de Apelaciones respectiva, o sea, mantenía ese mismo sistema, pero acá en la comisión se formularon algunas observaciones que el diputado Díaz realizó y por tanto lo que ha querido el Ejecutivo con esta norma, hacerla más expedita y al mismo tiempo facilitar también el acceso a la información. Está bien, pero para eso está la discusión parlamentaria, sí, para persuadirnos y ser persuadidos recíprocamente. Muy bien, ponemos en votación el artículo con la indicación. ¿Cuál artículo, presidente? Señor presidente, en votación la indicación número 27 del Ejecutivo, que agrega este párrafo cuarto, con la indicación recién presentada en relación a agregar a continuación de la expresión Corte de Apelaciones en el artículo 30 bis, quedaría Corte de Apelaciones la expresión correspondiente al domicilio del requerente, eliminando la expresión o el vocablo de Santiago. Eso es. Eso es. Señor Boric, a favor. Señor Cruzcoque, a favor. Señor Díaz, a favor. Señor Hirsch dejó su voto. Señora Núñez, a favor. Señor Zafirio, a favor. A favor. Señor Soto, en contra, pero a favor de la indicación. Se pone raro, pero... No. ¿Estoy a favor de la indicación? En contra, ya. Tiene que decirse. ¿Y señor presidente? A favor. A favor. Muy bien, aprobado. 7-1-0. Sigamos, vamos muy bien. Página 30. Párrafo quinto del recurso de unificación de jurisprudencia. Eso. Ahora pasamos, señor presidente, a la página 30, bueno, que es un pedacito, el numeral de la indicación 28, que está en la página 33, al final de la página 33, página 33, 33, porque ahí comienza el numeral 28, indicación 28 del Ejecutivo, que también esta indicación sustituye el literal R del proyecto, completamente. Esto, la letra R se va. De tal manera que lo que vamos a notar acá es la indicación del Ejecutivo, que reemplaza el literal R por el siguiente. Pero perdón, ¿qué pasa con el 30 ter y el 30 cuater? Está aprobado. Ya. Usted lo votó todo como un paquete. Está todo dentro de la indicación 27. Sí. Ok. ¿De acuerdo a la unificación de jurisprudencia? Porque todo el sistema. Bueno, al no haber observaciones, se entiende. Si no, podríamos volver a... Y el 30, está muy bien. el 30 que también está aprobado. Sí, eso. Ya, economía procesal. Está muy rápido el secretario. Estamos apreciando economía procesal, como bien dice. Trabajando para el sector.
28, señor presidente. Entonces, la indicación consiste en lo siguiente. Modifica el artículo 33 de la ley, que establece que el Consejo tendrá las siguientes funciones, están todas las funciones del Consejo. Agrega en el literal A, a continuación de la palabra ellas. El literal A dice fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas. Agrega a continuación de ellas según corresponda. Tratándose de los órganos indicados en el inciso segundo del artículo segundo, es decir, los órganos autónomos, dicha fiscalización y el ejercicio de la potestad sancionatoria serán realizados en conformidad a las disposiciones especiales que los rigen. Luego, la misma indicación elimina en el literal C del mismo artículo la expresión de la administración, que eso ya estaba anteriormente votado en paquete, y el numeral 3 de la indicación elimina también la expresión de la administración, que esta vez hay que votarla, no está incluido en la votación anterior. Eso, señor presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra. Don Max. Solamente para explicitar, esto es coherente con lo recientemente aprobado. Estas son las atribuciones que tiene el Consejo para la Transparencia. Dice fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas, pero recordemos que como aplicamos un estatuto particular para los organismos constitucionalmente autónomos, el proyecto de ley y la indicación lo que hacen es precisar que en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos, esa fiscalización y ejercicio de la potestad sancionatoria será ejercida por el estatuto de cada órgano. Gracias, presidente. En votación, señor presidente. Muy bien. Entonces, en votación, la indicación 28 del Ejecutivo completita. Señor Boric, a favor. Señor Cruzcoque, a favor. Señor Díaz, a favor. Señora Flores no está, señor González no está, señor Gutiérrez tampoco. Y señor Hirsch tampoco. Señora Núñez, a favor, señora Núñez. Señor Zafirio, a favor. A favor, señor Zafirio. Señor Soto, a favor. A favor, señor Soto. Y señor presidente, a favor. También aprobada la indicación por unanimidad. 36700. 28. Aprobado. La siguiente, señor presidente, es la indicación 29. La que acá estaba en el No hay para qué individualizarla. está efectivamente ya votada dentro del paquete. Ya. Pero la LL no. LL y MM. Dice la LL que está al final de la página 35, comienza ahí, sustituye el inciso segundo del artículo 37 del artículo primero por el siguiente. Este inciso segundo es el que establece las incompatibilidades para ser consejero. Entonces dice, los cargos de consejeros son incompatibles con los de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y gobernadores regionales, alcaldes y concejales, consejeros regionales, secretario general del Senado, secretario general de la Cámara de Diputados, miembro del escalafón primario del Poder Judicial y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, secretario y relator del Tribunal Constitucional, fiscales del Ministerio Público, director ejecutivo del Ministerio Público, miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario relator, miembros de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios relatores, miembros de los demás tribunales creados por ley, Contralor, Subcontralor y Secretario General de la Contraloría General de la República, consejeros del Banco Central y su gerente general, miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral y el Director Nacional del Servicio Electoral, funcionarios de la Administración del Estado y miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos, de tal manera que agrega todas las autoridades de los órganos autónomos, señor presidente. Y luego tenemos... Espérese. Sí. Se ofrece la palabra. Diputado Díaz. Presidente, yo creo que este artículo está estrechamente vinculado con el mecanismo de designación de los consejeros, que me dicen que no está resuelto.
Yo creo que el mecanismo de designación por la vía del Senado está completamente obsoleto y corrompido de alguna manera, en el sentido tautológico de la palabra, no corrupto, sino corrompido, viciado. Creo además que el hecho de que sean militantes de partidos políticos, lo mismo pasa en el CERVEL, contamina sus decisiones, no los libera de juicio. Y se establecen vínculos comunicantes con sus partidos de referencia que inciden en su función. Eso ha sido evidente en el caso del CERVEL. Hemos tenido estos días una controversia a propósito del caso del Consejo para la Transparencia, que yo creo debiera haberse inhabilitado el presidente del Consejo, no lo hizo, me hubiera encantado que estuviera acá para habérselo dicho. Entonces, tenemos un problema, porque yo, por ejemplo, derechamente podría como los miembros del Consejo de Defensa del Estado o de determinados órganos en los que no pueden ser militantes de partidos políticos. No me acuerdo cuál más, hay muchos más, el Tribunal Constitucional, muchos más. No pueden ser militantes, pero esto está estrechamente vinculado a cómo se elijan. Y la verdad es que el mecanismo de 2/3 cuotea y el cuoteo produce lo que hemos visto, porque el 2/3 obliga a una negociación y a la repartija. Eso es lo que ha ocurrido con todos los órganos que requieren una aprobación de esa naturaleza con ese quórum en el Senado o en la Cámara, ahora el Instituto de Derechos Humanos, todo. Entonces yo agregaría, por lo menos, o modificaría el inciso final, voy a presentar una indicación para que no puedan ser militantes de partidos políticos. Por último, un mínimo gesto de independencia y autonomía. Porque aquí simplemente se dice que no pueden ser miembros de órganos de dirección de los partidos políticos, pero podrían ser militantes, podrían ser miembros de los tribunales supremos, podrían ser, y de repente tener que resolver cuestiones que tengan que ver con los propios partidos políticos. Sin ir más lejos. O el Congreso. Gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Eduardo Soto, que fue el diputado Cruzco. Sí, presidente, en el mismo sentido. Yo creo que hay que tratar de construir una muralla china en relación a este tipo de órganos. Digamos una muralla grande. Bueno, sí, verdad. Una muralla alta, una muralla alta y que separe, digamos, definitivamente la política de las decisiones que toma el Consejo para la Transparencia. Dado que son mecanismos contra poder, es decir, que limitan, que amenazan el poder, lógicamente los poderes políticos no pueden tener una influencia directa en esto. Por eso, y también recogiendo lo que ocurrió la semana pasada, entiendo, en el Consejo de Transparencia, es que he preparado una indicación que busca que también exista incompatibilidad respecto a los consejeros, respecto a los militantes de partidos políticos o miembros de los centros de estudio de los partidos políticos, que es la causal que le invocaron en alguna parte, parece, o por lo menos en el debate público, al actual presidente del Consejo de Transparencia. Yo creo que ese debate es correcto, él no debió haber tomado decisiones que tenían que ver con autoridades políticas y por lo tanto, si tenemos la posibilidad de modificar esto, al menos en esta parte podamos hacer el esfuerzo. Sí, así que lo ofrezco a los que quieran suscribir. Diputado Luciano Cruzcoque. Influencia con influencia. Presidente, me parece razonable lo que se propone. Cuando se señala además miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos, se entra en un abanico que puede ser bastante amplio. Entonces habría que buscar especificarlo más. Tengo la idea de que hay que generar una separación muy clara, sobre todo tratándose del Consejo de la Transparencia. No me queda claro si, según lo que señala el diputado Soto, correspondería también hacerlo extensivo a órganos de otra índole, centros de estudio, think tanks. Me parece que eso es ir un poco más lejos. Pero en el caso de los partidos políticos me parece que la militancia debiese estar, en este caso, también dentro de las prohibiciones. Gracias, diputado Cruzcoque. Diputado Marcelo Díaz. Una precisión. Yo firmé la indicación del diputado Soto porque lo que dice son centros de estudios vinculados a los partidos políticos, o sea, aquellos que son constituidos por los partidos políticos. El Instituto de Igualdad, el Partido Socialista, Fundación Jaime Guzmán, o sea, porque ahí es lo mismo, es un órgano partidario finalmente. ¿Ah?
No, es que hay otros centros. El CEP, que no es un órgano partidario, no sé, hay muchos. El CED, pero los órganos que constituyen los partidos son una estructura intelectual, programática, pero de los partidos. Sí, claro que sí. Y están financiados por los partidos políticos. O sea, estamos hablando de eso solamente, no de todos los centros de estudio, no sé, por un centro de estudio de una universidad pública o universidad privada, perfectamente podría ser candidato. La indicación yo la leí y va solo a los partidos políticos y sus centros de estudio. Gracias, diputado Díaz. Yo quiero dar mi opinión antes de darle la palabra al Ejecutivo. Yo estoy parcialmente de acuerdo con los señalados por los diputados Díaz, Soto y Cruzcoque. Estoy totalmente de acuerdo respecto a los centros de estudio vinculados a los partidos políticos. Hay que ver bien ahí cuál es la redacción, porque no sé si la figura está contemplada así en la ley de partidos políticos como centro de estudio vinculado a la ley de partidos políticos. Incluso yo había redactado una cosa alternativa, porque además en el caso del presidente del Consejo de la Transparencia, que lamento profundamente, al igual que el diputado Díaz, que no nos pueda acompañar hoy día por razones de salud, porque además ha tenido muy buena disposición a colaborar en este proyecto de ley y nos ha acompañado permanentemente, lo que se cuestionaba, incluso por consejeros, por sus pares del Consejo de la Transparencia, es que pertenece al directorio de una fundación, en este caso la Fundación Jaime Guzmán, puede ser cualquier otra, que además está acreditado en el Congreso Nacional para prestar asesoría parlamentaria, asesoría externa a parlamentarios de partidos políticos. O sea, además recibe recursos públicos del Congreso Nacional. Y esa es una de las cuestiones. Yo creo que establecer la incompatibilidad a los militantes de los partidos políticos, yo creo que es un exceso, toda vez que hoy día ser militante de un partido político es casi mirado con sospecha, cuando lo que deberíamos promover es que la gente pueda militar en partidos políticos, sobre todo con todas las reformas legales, y canalizar la discusión pública a través de los partidos políticos. Por eso, en esta parte de la indicación, yo concuerdo que la inhabilidad sea respecto de los órganos de dirección de los partidos políticos. Pero sí estoy disponible a apoyar que sí sea una inhabilidad al pertenecer a centros de estudio ligados a los partidos políticos. No sé si alguien nos puede ayudar, si en la ley de partidos políticos se hace referencia de esa forma o tiene una nomenclatura distinta. Diputado Díaz. Yo de bueno no lo recuerdo, pero creo que habla de fundar centros de estudio, crear centros de estudio y cuando habla de los fines a los que puede destinar sus recursos. No me acuerdo, pero lo podemos buscar aquí, hay varios con iPad y esas cosas. Pero respecto a lo que usted dice, hay muchos organismos en los que se exige previa renuncia a la militancia para integrarlo. Mire, yo no quiero traer acá a colación peripecias socialistas, pero a propósito de presentaciones que muchos militantes hemos sabido de que uno hace una presentación en determinado órgano y aquel que representa ese partido, porque lo nombra una cámara donde están los partidos políticos, entrega la información con anterioridad. Hay un vínculo de dependencia. Entonces, si los miembros del Tribunal Constitucional, cuando son designados, deben renunciar a su militancia, no sé si es el órgano, pero hay varios donde se exige renuncia. El Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo. Para integrar el Consejo de Defensa del Estado hay que renunciar a la militancia del partido. Puede ser designado un militante, pero previo a su asunción debe renunciar a la militancia. Eso ocurre en varios órganos que tienen funciones jurisdiccionales. En cierta forma, el Consejo tiene una función jurisdiccional. Entonces, es del todo pertinente que para asegurar su autonomía, si son elegidos para ese cargo, renuncien a su militancia. Está bien. Pero yo entiendo que ni en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público... Sí, el Poder Judicial, sí. Sí, el Ministerio Público también. ¿El Ministerio Público también? ¿No pueden ser militantes? No. ¿Están seguros? Sí. Sí. ¿Cómo hemos demonizado las partidas? Bueno, está muy mal eso. Diputada Paulina Núñez. Presidente, es que cuando recién hizo uso de la palabra, antes de que interviniera el diputado Díaz, un poco quería pedir lo mismo, a lo mejor, porque sin duda que acá hay diferencia
podría decir casi de lo que cada uno por sentido común se atreve a decir, porque no estamos como contando con tanta información como la que incluso acaba de mencionar una persona que está acá en la sala. ¿Por qué no lo dejamos, esta indicación, para más adelante, para el final, no sé, y pidámosle, por ejemplo, qué dice la ley de partido político, o algo tan básico como que está resguardado, no es de público conocimiento cuando uno milita o no milita en un partido, y tendrías que incluso dejar algo por escrito de que no eres militante, versus que te pregunten. Yo concuerdo con que dirigentes de partido o me inclino a eso, pero no sé, estoy sintiendo que nos falta un poco de información más allá de lo que uno de sentido común quiera resguardar. Gracias, diputada Núñez. Don Max. Presidente, mire, yo le quisiera hacer por su intermedio a la comisión la siguiente reflexión. Las prohibiciones en el derecho, o en general las inhabilidades o las incompatibilidades, tienen que ser de derecho estricto. Por lo tanto, quiero partir de atrás adelante el concepto de centro de estudio. Yo fui director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, así es que tengo súper claro cómo funciona, y es una entidad que en el fondo, o otro centro de estudio, es una vinculación, digamos, que son de distintas maneras, son contractuales, hay afinidades, es imposible determinar, digamos, un centro de estudio, bueno, como el CEP, por ejemplo. Bueno, ¿a qué sector político podría, en el fondo, declararse vinculado para efectos de una inhabilidad? A la izquierda, pero es una pregunta, en el fondo. Distintos son los organismos que que prestan asesoría legislativa, que eso puede ser distinto. Yo creo que en el caso de utilizar una expresión de entidades, porque podría ser el concepto de centro de estudio tampoco existe en la legislación. Entonces, por eso es razonable que lo que se busquen son criterios estrictos. La dirigencia de partido político es un criterio estricto. Ser miembro de un directorio o dirigir una entidad que pueda estar vinculada a un partido político no es estricto, no es de derecho estricto, entonces hay un problema. Y lo segundo, respecto al tema de la militancia, que esto es una opinión, quiero decirla personal, basta que la persona renuncie a la militancia y pueda presentarse al Senado, digamos. O sea, yo creo que no hay un problema, el tema de los equilibrios políticos, para ponerlo en un concepto, no se va a acabar con el tema de la militancia. Entonces, la administración del Estado no impide que haya militantes políticos dirigiendo centros de salud, dirigiendo, en fin, muchas actuaciones públicas. Entonces, además, como es un dato sensible, a nosotros nos gustaría como Ejecutivo pedirle que se acogiera la propuesta de la diputada Núñez de poder dar una vuelta más a la indicación con esta norma, para efectos de poder esperar algún informe que nos pueda proporcionar la Secretaría. Nosotros también traer un estudio más, una posición mucho más elaborada respecto a la implicancia o en qué órganos se puede... ¿Cuántos órganos que nombra el Senado, por ejemplo? Hoy día están nombrando 2. El Senado está nombrando consejeros del Consejo Nacional, del Consejo, un Consejo de Pesca, y los miembros directivos del ADP. Entonces hay muchos nombramientos que pasan por el Senado. Entonces tratemos de no generar una legislación ad hoc por un caso concreto. Ese es el llamado que nos gustaría poner, que se acogiera la propuesta de la diputada Núñez. La misma discusión la tuvimos ayer respecto a la extradición de Hernández Norambuena y a los cambios del proceso de extradición. Así que... Ya, muy bien. Bueno, va en la misma línea de la duda que yo modestamente había planteado. Hay que ver bien esto de vinculados a si además se circunscribe a los centros directivos de los centros de estudio o a cualquier miembro de los centros de estudio. Démosle una vuelta y veamos bien que la Secretaría, veamos los informes de la Biblioteca del Congreso también, de cómo está tratado la situación de inhabilidades. En muchos casos lo que se hace es que se suspenda la militancia, pero como ahora los partidos políticos además son personas jurídicas de derecho público, están regidos por el principio de legalidad, yo tendría mucho cuidado de aplicarlo en derecho estricto, restrictivamente, y de tener una fórmula similar a lo que se emplea en otras instituciones. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en el fondo. Lo importante es la precisión. Diputado Cruzcoque. Parece razonable que no solo se suspenda, que se renuncie a la militancia para que se pueda la persona ser nombrada en estos cargos. Sobre todo si eventualmente esto puede significar algún tipo de plataforma
que obviamente no se quiere ni se busca, electoral el día de mañana, hay una serie de normativas para restringir el tiempo, la ley antidisco, los que sé yo. Parece razonable que se solucione con algún agregado que señale que deben renunciar a su militancia para poder cubrir el cargo. Ya, Presidente. muy bien. Entonces, vamos, si les parece, vamos a dejar esto pendiente. La Secretaría nos va a emitir un informe con consulta a la Biblioteca del Congreso Nacional para cuando sigamos con esta votación la próxima semana. Obviamente quedan ingresadas las indicaciones para la historia de la ley, para reconocer la autoría intelectual de las mismas. Y vamos a esperar el informe para tomar una decisión. Y por supuesto, bienvenida a cualquier propuesta del Ejecutivo al respecto. Si les parece, como tenemos sesión especial ahora a las 5, lo liberamos para que puedan el M&M, el chocolate. Perfecto. Veamos el M&M para terminar este numeral. Perfecto. Indicación 29. Nos queda solamente el M&M, presidente. Bueno, este literal M&M agrega en el inciso segundo del artículo 38 el artículo primero por ciertos literales que dicen relación con la remoción del consejero como causales. Entonces, nuevas causales que agrega serían contravenir gravemente el principio de probidad en el ejercicio de la función pública en conformidad a esta ley, contravenir lo establecido en el inciso final del artículo 26 de esta ley y contravenir lo establecido en letra J del artículo 33 de esta ley. Ya. Muy bien. No va entonces. O sea, sería contravenir gravemente el principio de probidad en el ejercicio de la función pública en conformidad a la ley y contravenir lo establecido en la letra J del artículo 33 de esta ley que se refiere a... El artículo 33, está acá, lo tenemos un poquito más arriba nomás, que HIJ, velar por la obligación de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la ley tengan carácter secreto o reservado. Muy bien, igual que en la entrevista videograbadas. Sí. Perfecto, ¿les parece? Sí. Tome la votación, secretario, ahora que llegó mi asesora. Señor Boric. Trámite el proyecto. A favor, señor Boric. Claro. Señor Boric. Señor Coloma. Señor Cruz Coque. No, a favor. Estaban viendo la acusación. Señor Díaz. A favor, señor Díaz. Señor Flores. Señor Gutiérrez. Señor Hirsch. A favor. Señora Núñez no está. Señor Zafirio. A favor. Señor Soto. A favor, señor Soto. Y señor presidente. A favor. A favor. MM aprobada. Diputado Soto. Presidente, hacer una consulta al Ejecutivo. Aquí están muy claras las causales de remoción de los miembros del Consejo Directivo, del Consejo para la Transparencia. ¿Cuáles son las causales de remoción o los mecanismos de remoción de los encargados de los organismos constitucionalmente autónomos en materia de transparencia? Porque si ellos tienen facultades especiales, autónomas, ¿cuál? O a lo mejor hay que extender la norma a ellos. Por favor, prenda el micrófono. Acá sí. A través de su intermedio, señor presidente, no quisimos innovar respecto a las causales de... Las sanciones están según lo que está establecido en la ley de transparencia, pero las causales de remoción están contenidas en las respectivas leyes orgánicas que regulan el actuar. Ahora, sí podría configurarse una causal o una falta de la probidad en el ejercicio de la función pública grave que pudiese devenir una sanción en el órgano constitucionalmente autónomo respectivo, pero lo dejamos reenviado a la ley orgánica específica. Eso fue lo que se hizo. Claro, es que tendríamos que ver si en la ley orgánica respectiva hay una norma similar o no. Dejémoslo pendiente, ya que vamos a dejar pendiente lo otro y veamos cómo lo tratan. Muy bien, pues, por haberse cumplido el objeto, la sesión se levanta.